Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos Hola, a nuestra segunda clase de física. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que hayan disfrutado la primera clase y esperemos que sigan disfrutando este encuentro turístico por Buenos Aires. Por ahora, la idea, vamos a ver si les digo a la directora también, la posibilidad de utilización de líneas troncales a través de rutas por Argentina y luego empezar a ver otros lugares de países del mundo para recordar en los viejos buenos cuando teníamos el 1 a 1 y viajábamos divinamente, y ahora lamentablemente es al 2-10. Claro. Cambió un poquito. Cambió un poquito, pero bueno, menos mal que después de tantos años, tenemos una nueva tecnología que esto hace que uno pueda recorrer más o menos más fácilmente. No es lo mismo que ver con sus propios ojos que ver a través de una fotografía o ver algún YouTube sobre, digamos, lugares o aspectos turísticos. Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a seguir nuestro itinerario y ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre el puerto antiguo de Buenos Aires, digamos, ese riacho que fue el fundamento, digamos, de tanto del primer asentamiento como fundación de Buenos Aires? Y obviamente Buenos Aires necesitaba tener un puerto. Esto era una necesidad imperiosa que tenía tanto digamos, los reyes de España, y luego con la transformación del virreinato del Río de la Plata, esto hace motivo de poder llevar todos los productos que venían justamente desde la zona del Alto Perú hacia ese puerto de Santa María del Bonaire. Vamos acá a sacar esto, got it. Y vamos a empezar entonces historia de puerto de Santa María del Bonaire, Puerto Madero y Puerto Nuevo. Ustedes saben que las márgenes del Río de la Plata, del lado, son mucho más bajas que del lado de Uruguay. Y todos los sedimentos que acarrea tanto el río Uruguay como el río Paraná, formando el famoso delta del Paraná, hacen que este puerto siempre fue un gran problema que sigue existiendo hasta nuestros días. Acá tenemos, ¿se acuerdan de la primera fundación de Buenos Aires? Digamos, los lares de los ciudadanos, que yo les había dicho de los 64 ciudadanos, con la primera mujer ciudadana de Buenos Aires, que fue la famosa Ana Díaz. Y la primera, digamos, localización de este puerto fue el armado, digamos, que no se podía armar porque era tan traicionero el Río de la Plata con la sudestada, que por eso usaron este pequeño ingreso que se los voy a marcar acá, a ver si no sé si se ve, esto que sería el famoso riachuelo, es justamente toda esta zona. Bien, esta es una foto antigua, digamos, cómo era el Río de la Plata y la formación de uno de los primeros espigones. Pero vamos a empezar a hablar sobre la historia de este puerto de Santa María. Así se veía justamente antes de la construcción del puerto Madero actualmente, cómo era, digamos, en 1800. Pues ya en 1800 se utilizaban las carretas, la cual se era tirado por grandes los bueyes y caballos para llegar a estas pequeñas, digamos, embarcaciones que llegaban tanto del río Uruguay como del río Paraná, remontando, digamos, esto hasta las aguas del Río de la Plata. En la actualidad, el Río de la Plata tiene una altitud que va subiendo sus aguas, van subiendo, bajando, depende del viento. ¿Qué significa? Cuando viene el viento del este, es la famosa sudestada. Por eso el Río de la Plata se alza totalmente el nivel correspondiente y también inunda toda la zona del delta del Paraná. Cuando viene el viento del norte, baja y sale a la gran desembocadura del estuario del Río de la Plata hacia el mar Argentino y el océano Atlántico. Esta es una fotografía sacada del Archivo de la Nación sobre Buenos Aires 1800. Vamos a otra.
fotografía para empezar a ver cómo se va armando este puerto de Santa María. Y esto es uno de los primeros, digamos, puertos que tuvo en la construcción con la famosa aduana de Taylor. No sé si alguna vez escucharon la aduana de Taylor. ¿No? Bien. ¿Saben dónde se ubicaba la aduana de Taylor? Está la Casa de Gobierno. Correcto. En estos momentos, el Museo Nacional de la Casa de Gobierno están digamos, los ladrillos que conformaron esta formación semicírculo que era la aduana de Taylor. Y un gran espigón entrando hacia el Río de la Plata. Entonces, esto es muy importante como primera formación de ese puerto de gran importancia de los productos que llegaban del Alto Perú. Por eso existió una aduana seca. ¿Ustedes saben dónde se encontraba la aduana seca de ese antiguo virreinato del Río de la Plata? ¿No? No. Bueno, se los voy a decir. Había dos, Salta y Tucumán. Por eso la importancia de las dos grandes ciudades. Por eso ahí se estableció en Córdoba la primera universidad realizada por las misiones jesuíticas, justamente por la gran importancia como paso entre el puerto de Santa María de los Buenos Aires y la zona del Alto Perú y la zona boliviana. Vamos a continuar entonces, esta es la aduana de Taylor, y ahí funcionó para todos ustedes el primer hotel de los inmigrantes. El primer hotel de los inmigrantes. Acá tenemos una vista en la parte posterior, lo que era antiguamente la Casa de Gobierno y el Correo de Buenos Aires, que después se transformó en la famosa Casa Rosada. Es muy interesante estas fotografías porque realmente muestran lo que era Buenos Aires. Observen que esto era Buenos Aires en el año 1870. Y acá vemos las famosas lavanderas que usaban la Tosca, que ven aquí esta zona, que estaba a las orillas del tren de la Ensenada. Este es el tren de la Ensenada que llegaba justo a 50 metros de la actual Casa de Gobierno. ¿Qué significa? Esto es la actual Avenida Leandro Alem. Y cuando comienza la construcción del puerto antiguo de Puerto Madero, comienza a rellenarse todo esto gracias al desnivel producido por la bajante del Río de la Plata. Acá tenemos la aduana de Taylor y los primeros indicios. Y estos eran los huecos donde las lavanderas iban a bañarse. ¿Y saben dónde se bañaba la gente en Buenos Aires en la época colonial? A ver, si alguien se acuerda algo de un poco de la historia. En el Riachuelo. También, No, en el Río de la en el Río de la Plata. Plata. Y después tenían que ir a buscar los aguateros el agua muy adentro porque las aguas más cercanas estaban todas como enjabonadas. Enjabonadas. ¿Y saben dónde era el lugar? Entonces, las lavanderas se ubicaban justo en las cercanías de donde estamos viendo aquí, que sería la calle Tucumán, la calle Córdoba, y luego los baños públicos en la época colonial se hacían con las damitas a la noche en la zona de los orellanos o las orillas del barrio de La Recoleta. Y se bañaban desnudas. Las mujeres ingresaban, como era la noche, iban con las damitas, ingresaban con los carruajes, se bañaban y volvían a la ciudad. Esto es un poco de historias de Buenos Aires. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo!, ¿no? Por supuesto. Pero hay que ver cada cuánto se bañaban. Bueno, para hacer todo ese proceso. peor la corte de los Luises, que Claro. el día del rey se bañaban una vez por año. Se ponía mucho perfume. Sí, Por de ahí nace. supuesto.
Bueno, acá Tipo tenemos un pelucas. poco el garrotipo, donde tenemos el fuerte de Buenos Aires, justamente las lavanderas, el carruaje, lo que dijeron el aguatero. Acá tenemos uno que llegaba. ¿Por qué? Las aguas del Río de la Plata, la medida media de profundidad es de 1,5 metros, 2 metros. Y cuando baja mucho, sí, tiene hasta medio metro, 1 metro. Pero lo que pasó que fue modificándose a través de los canales que se fueron construyendo a proceso de los años, y es por eso que actualmente tenemos el Canal Sur, el Canal Norte, el Canal Mitre. O sea que la única forma para poder atravesar el Río de la Plata hacia la banda oriental, actualmente Uruguay, es a través de los canales que se draga, y es la única forma de poder atravesar el Río de la Plata. Por eso es fácil la formación del delta del Paraná, que por año crece 1 metro, 1,5 metros. Es muy interesante esto, ¿eh? Cuando Bueno, acá decís tenemos... crece. ¿Cómo me dicen? No, cuando decís crece, ¿crece la altura del río? ¿Qué crece en el delta? En el delta va creciendo las islas. Hay un... Ah, sí, cada año el delta del Paraná crece 1 metro, 1,5 metros, adentrando al Río de la Plata. No sé si ustedes seguramente como yo, bueno, yo soy de la zona de San Isidro, ahora no vivo más, pero antes iba yo al balneario de San Isidro, y donde está el Arenero. En la actualidad, ya las islas del delta llega al puerto Arenero de San Isidro. Se dice que el delta del Paraná va a llegar a las costas del Puerto Madero y del Puerto Nuevo. Dentro de unos 1500 años ya vamos a tener el delta en las cercanías de Buenos Aires. Bueno, no lo veremos. ¿Cómo 1500 años? Disculpame, Luis, no. parece que no te dan los números. Sí, porque si por año crece un año, si por año crece 1,5 metros, multiplíquenlo. ¿Y Son cuántos 15 kilómetros son? Son 20 kilómetros desde San 20 Isidro. kilómetros, sí. ¿Pero qué es lo que crece, Luis? ¿La tierra? Crece las islas, hay un crecimiento de las islas. Ah, O sea que mira. baja el río, baja el río. Es el Porque único delta que está en movimiento en este es el único delta, porque este es el único delta donde las aguas desembocan a otro río. Río. ¿Qué pasó? En cambio, los otros deltas desembocan en mares o en océanos. Interesante. Qué bueno. Es por Algo eso, bueno. como el Nilo. Solís, cuando descubre estas aguas que desembarcan en la isla Martín García en homenaje al primer soldado, digamos, derrotado por los charrúas en ese momento, era una isla que actualmente, si ustedes van a la isla Martín García, está totalmente unida al resto del delta Paraná. Hace 30 años atrás había una distancia de 1,5 kilómetros, para que vean ustedes. Es muy interesante. Por eso la construcción del puerto de Buenos Aires. Vamos a seguir con el puerto, ¿les parece? Acá tenemos la aduana de Taylor. ¿Se acuerdan que yo le hablé del espolón? De un espolón, de una entrada al riacho. A ver si los muestro toda esta zona. Esta punta da, en la actualidad, la iglesia de San Pedro Gonzalo Telmo. Entonces, antiguamente, antes de la construcción del Puerto Madero, los navegantes tenían que dar esta herradura para ingresar a ese riacho descubierto en el 1536. Y esto, lo que ven ustedes que yo estoy marcando acá, es la isla de Marchi, o de Marchi, la famosa isla natural que existía en la época de Rosas, llamada la Isla de los Sauces. Y que fue utilizada esa isla como crematorio durante la fiebre amarilla 1871, que se produce en los barrios de Barracas, en esta zona, y el barrio de San Telmo.
¿Mm? Es muy interesante esta parte histórica. ¿Sí? Continuamos. ¿Les parece alguna pregunta? Luis, la pregunta de por qué mencionaste que esa isla existía en el tiempo de Rosas. Sí, porque es una isla natural de sedimentos. Fue la primera. Y luego se utilizó para la construcción de Puerto Madero como parte natural, y es la que se tomó en cuenta porque era pajonales. Era isla de los pajonales. De ahí viene todas las historias de los orilleros, de los primeros gauderios de Rosas. Perdón, Luis, sí. Sería como que emerge, se observa. Exactamente, exactamente, porque ¿qué pasa? El Río de la Plata sube y baja constantemente, sube y baja. Por día tiene 3 subidas y 3 bajantes, de 8 horas cada una, aproximadamente. Es por eso que cuando viene mucho viento del este, se eleva. Vieron que a veces no llueve y dicen, hay sudestada, se elevó el Río de la Plata 2,90 metros. Bueno, eso se produce. Cuando baja, permite las aguas del Paraná y del Uruguay bajar esos sedimentos, porque acarrea camalotes, pajonales, etcétera, 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 y se van juntando. En vez de juntarse del lado oriental del Uruguay, se juntan sobre la margen del Río de la Plata, sobre la costanera norte. ¿Se acuerdan que una vez había las bichas y todos los camalotes que trajeron un montón en las costaneras, y todo el mundo iba a ver cómo estaban los camalotes? Invasión de camalotes. Bueno, esas invasiones también sirvió para la formación del Parque Natural Ecológico Costanera Sur. Pero una duda, ¿y Puerto Madero está sobre esa isla de Marchi? Sí, es esta. Es esta. Ahora ya les voy a indicar en dónde se encuentra actualmente. ¿Les parece bien? Sí. Es increíble. Son cosas anecdóticas de Buenos Aires que muchos de nosotros pasamos todos los días y no nos damos cuenta. De ahí viene lo lindo de esta charla entre todos nosotros. Lo que pasa es que antes que Puerto Madero estaba el viejo, el Puerto Real, que estuvo hasta los 90. ¿Del año 1890? No, hasta el 1990 el Puerto Viejo seguía funcionando con esos galpones que después se hicieron. Sí. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la historia de Puerto Madero. Aquí tenemos en la actualidad ese Puerto Madero. Tenemos ese Puerto Madero que fue, digamos, armado en el proyecto en 1861, y comienza realmente la construcción en el año 1882. Hubo dos grandes ingenieros que trabajaron sobre estos proyectos. Uno era Madero y ingeniero Huergo. Lo interesante es que Madero tuvo la apoyatura de todo el gobierno inglés, y en forma conjunta con los ingenieros Huytes y Hochschild, fueron los que armaron a partir del año 1882, comenzaron a armar toda esta forma a nivel de estilo de canales o docks. Si ustedes visitan Inglaterra, Londres, tenemos una parte muy parecida a Puerto Madero que se llaman docks. Esa característica de docks se tuvo que rellenar con sedimentos, con la tosca que existía en Buenos Aires, y armando como si fueran grandes piscinas. Entonces tenemos el gran canal de Dock Sud, que actualmente es donde ingresa Ferrilíneas. Acá está el Casino de Buenos Aires, Dock 1, 2, 3, 4 y Dársena Norte, donde sale Buquebús. Esto se formó, toda esta zona, la famosa Costanera Sur, o la antigua playa de Buenos Aires, y en el año 1978 comenzó a formarse toda esta zona de pajonales y de los sedimentos
y de los materiales que fueron sacados de las construcciones destruidas por el armado de la autopista Perito Moreno. Y esto... Perdón. Sí. ¿Y la ciudad deportiva de La Boca? Sí, está acá. Está acá. Ah, una parte de la... Exactamente. Y esta parte, la señora que me preguntó de la isla de Marchi, era esta. Este era el antiguo, que era el espolón que tenía el riachuelo para ingresar al puerto viejo de 1880, que es actualmente La Boca. ¿Estás señalando que yo no veo? Sí, 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 acá. Sí. Sí, está. Lo que se ve verde es la reserva ecológica, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no puedo leer lo que dice el mapa. No. Esto es reserva ecológica. Esta es reserva ecológica. Esa es la reserva ecológica. ¿Cuál? Exactamente. ¿Esa cuándo se hizo? Porque yo me acuerdo de que se veía todo el río. Sí. Esta se hizo a partir del año 1972. En 1980 ya empezó a traerse todos los sedimentos y quedarse en esta zona. Es por eso cuando uno sale... No veo dónde lo señalás, por favor. Acá, mire, esta parte. No veo. Todo esto es en la zona... El cursor. Ahí No lo está el veo. cursor. Y la flechita, acá miren, ahí. ¿A dónde? Toda la parte del río. Bueno, a ver, perdón, interrumpo un segundo. Perdón, María. Cora, cualquier cosa, yo ahora te llamo, hablamos por teléfono y vemos el problema que tenés, el inconveniente, y lo solucionamos, ¿sí? No, yo veo el mapa, pero no veo el cursor. Esto es una cosita chiquitita blanca, con una flecha. Ahí Blanca, es una flechita blanca. lo pongo en el rojo. Lo Es ponés ahora en chiquitita. el rojo. En esa parte roja que dice no sé qué cosa. Mire, ¿su nombre cuál es, señora? Cora. ¿Dora? Cora, está muy oscura otra vez, Cora. Ah, bueno, Cora. Entonces, acá todo esto que marco yo es el nuevo centro, digamos, de parque ecológico de la ciudad o reserva natural de Cava. La reserva ecológica. Exactamente. Todo lo que marco acá ahora, esto es la antigua isla de Marchi. La antigua isla de Marchi es. Exactamente. Y acá, esta zona es la antigua ciudad de La Boca, el polideportivo, esta parte. La que construyó Armando. Exactamente. Vamos a continuar entonces porque es muy interesante. Ya vamos a ver las fotografías, porque yo estoy dando una introducción para que ustedes tengan una idea. Bueno, acá se acuerdan que les había hablado del tren de la Ensenada, de Taylor. Justamente acá tenemos una fotografía. La aduana de Taylor era. Exactamente. Y acá lo que estoy marcando con el cursor que se ve es el antiguo muelle. Y ya estamos viendo cómo empezó el armado a partir de 1888 de los famosos canales o Dock Sur. Este es el puerto, justamente el antiguo, que es la salida, desembocadura de La Boca, del canal. Y ahora vamos a empezar a ver un poco el armado de este famoso puerto de Buenos Aires. Acá pueden ver la tosca que tiene Buenos Aires transformando en los diques. Se hizo como un muro de contención y cuando llegó a la profundidad correspondiente, obviamente se empezó a romper ese dique y a formarse los diques que ustedes cuando visitan Puerto Madero es lo que visitan actualmente. Una señora dijo que hasta el año 1990 funcionaba. Es realidad, pero no funcionaba como puerto de transatlánticos. Funcionaba como puerto fluvial. Puerto fluvial. La diferencia entre fluvial y marítimo son diferentes. Fluvial es a través de los ríos, marítimos por los mares y océanos. ¿Qué pasa? En 1910, 1920, los barcos empezaron a ser mayores, de mayor calado. Entonces, las puertas
de ingreso del canal de Puerto Madero eran tan angostas que ustedes los ven, ¿vieron cuando uno cruza el puente de un lado al otro, donde está el puente de la mujer, que ahora los voy a mostrar? Era muy angosto y el ancho no era lo mismo de un velero del año 1880 que un primer transatlántico de 1920, que llegaban de todas partes del mundo. Es por eso que se formó a partir de entonces el famoso Puerto Nuevo. Entonces, vamos a ver entonces aquí cómo era la construcción de los canales. Fue a pico y a pala y formaron estos grandes warehouses en inglés, que significa barracas, que se utilizaron y son las que luego fueron abandonadas y reestructuradas a partir del año 1990. Esas son las que son ahora de la UCA. Restaurantes y todo eso. Sí, claro, exactamente. La Universidad Católica. Exactamente, exactamente. Miren lo que era Buenos Aires 1890. Entonces, acá tenemos todo lo que ven la primera, es para que vean ustedes lo que sería Dársena Norte, que si lo vemos ahora, esa zona ya está totalmente armado de un nuevo sistema de dársenas en forma de peine. Por eso se llama dársena A, B, C, D, E y F. Acá lo que ven ustedes, esta construcción, acá en la primera figura, esto, ¿saben lo que es? Que en la actualidad es un hermoso restaurante. Es el Yacht Club, que está en Dársena Norte. Cuando uno se va a Punta del Este, cruza con buquebús o se va por el transatlántico, pasa por esto, que es un hermoso lugar dentro de Dársena Norte. Esto era que nada que ver. Y acá pueden ver cómo el sistema de los canales, y acá pueden ver la construcción. Fue una obra de ingeniería de muy gran esfuerzo. Observen esto, observen ya la formación en 1897, esta fotografía, cómo es Buenos Aires, y los primeros dársenas. Y también podemos apreciar las grúas construidas en Inglaterra, que uno cuando ahora visita la zona de Puerto Madero son las de color amarilla. Amarillas. ¿Sí? Que preservan como parte del souvenir de los grandes elevadores de grano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Y ese rectángulo rojo? Ese, ¿saben lo que es? Es la actual aduana de Buenos Aires. Lo puse a propósito. Luis, una pregunta. Sí. Vos dijiste que Puerto Madero está asentada sobre una isla. ¿Cómo es posible que teniendo el terreno de una isla se puedan edificar las torres de vivienda? Ese fue un gran problema, Marta, de la construcción moderna que ahora se llama Skyline of Buenos Aires. O sea, una obra de ingeniería de encadenado como si fuera construcción antisísmica. ¿Qué significa? Fueron por debajo de la arena y tosca que existe en la antigua construcción del Puerto Madero. Por eso pudieron construirla. Ahora, si hay un terremoto o hay algo, agárrate Catalinas. Ahí está. Decí que no es zona sísmica, porque si no es terrible. No es zona, miren, la zona sísmica a nivel en geografía existe. O sea, cuando hay temblores de la gran falla sanjuanina mendocina, tiemblan los edificios de Buenos Aires. Por eso... algo? Sí, diga Marta, María. Con respecto al encadenado que decís de las torres que están en Puerto Madero, hace muchos años en la Villa 31, se llamaba Villa, ahora se llama Barrio, se habían hecho dos construcciones, dos paraguayos, dos familias paraguayas construyeron 3 o 4 viviendas
que todo el mundo decía, en cualquier momento se les viene abajo, en cualquier momento se les viene abajo, porque estaban los colectivos que pasaban cerca. Esa gente tenía ese encadenado que después se utilizó en Puerto Madero. Debajo de la base de la calle, el encadenado 2 pisos hacia abajo para la construcción firme, digamos. Claro. Yo les cuento secretos de Buenos Aires en la parte de ingeniería, digamos, de construcción. Buenos Aires tiene 2,30 metros de humus y luego viene la Tosca. Tosca funciona más o menos como una piedra semidura que existe en Buenos Aires. Es por eso que vieron cuando hacen los edificios, tienen que hacerlo a gran profundidad, debido a que tienen que tocar un poco la Tosca para poder afirmarse en las grandes construcciones. Y el gran problema de Puerto Madero en lo que es la skyline of Buenos Aires, o sea, los grandes edificios altos como el edificio de ICOM, el Peli, entre otros, que son bellísimos, tuvieron que hacer una estructura netamente muy moderna y de pensar que debajo de eso hay napa de agua y a su vez tenemos la arena y a su vez tenemos la Tosca. Entonces, o sea, se utilizó el recurso, digamos, de que dejaron los ingleses para la nueva construcción después de 100 años. Eso pasó también en Belgrano, que después exactamente. que se tiraron los chalets tan bonitos, preciosos, de muchos metros cuadrados, hicieron edificios, y cuando llegamos al subsuelo nos encontramos que el agua nos subía y teníamos que poner bombas para extraerla. Claro, el gran problema que se tiene en Buenos Aires son las napas y los ríos que tiene Buenos Aires. Buenos Aires tiene varios ríos. Cuando vayamos barrio por barrio, si tienen ganas, si seguimos, les voy a enseñar los secretos de los ríos entubados de Buenos Aires, que es uno de los grandes problemas. Vamos a seguir. ¿Ven? Observen lo que era Buenos Aires en el año 1900. Eran barcos que no son de gran calado, sino eran los que remontaban, digamos, el río Uruguay y el río Paraná. Antiguamente el río Paraná podíamos llegar hasta las cataratas del Iguazú. Luego con la construcción de Yacyretá a Pipé, o sea, remontan un poco aguas arriba el río Paraguay, perdón, o el río Paraná hasta la zona de, digamos, de Corrientes. Observen la importancia que tenía el puerto. Era tan importante, por eso se construyeron los ferrocarriles al lado, digamos, de todo este sector. Estoy yendo para atrás. Distribuir mejor la mercadería que entraba. Exactamente, porque los ingleses en el año 1900 era agroexportador, productor de materia prima al puerto de Santa María, iba al puerto de los puertos de Inglaterra y luego traían después el famoso mocasín o el cuero argentino. Por eso se establecieron todas las compañías como la Swiss, la Anglo y la fabricación del famoso corn beef, fraidentos, en las márgenes de los ríos en la República Argentina. Observen lo que era 1905. Acá tenemos barcos de calado, pero no tan importantes. Esto para que vean ustedes cómo estaba en 1910, 1920. Y esto, ¿saben lo que es? El edificio Cábana. Esto es la dársena norte. ¿Ven? Ya comenzamos a tener los grandes... El primer edificio más alto. Exactamente, en el año 1937, realizados por Corina Cábana. Luego, cuando hablemos de la historia de Retiro, le voy a enseñar la historia secreta de su amante ferviente de Corina Cábana. Ya después les voy a decir. Los voy a dejar con la intriga. Esto es Dársena Norte. Esta fotografía es la actual, si lo quiero transportar en la actualidad, donde sale Buquebus. Era el gran puerto hasta el año 1925. De ahí se construyó algo muy interesante que en la actualidad es el Museo de los Inmigrantes.
Ahí llegaron nuestros abuelos, nuestros padres, llegaron, y era el lugar donde se hacía la cuarentena, donde está el museo actualmente. Está justo al ladito de Dársena Norte. Y esto fue a partir del año 1925 la formación del Puerto Nuevo de Buenos Aires, de otra estructura, ya con elementos de gran importancia, formado en forma de peine, con una escollera a un costado del Río de la Plata. Esto también se formó a partir del año 1925, que es la actual Dock Sur, del riachuelo, que es la parte de las destilerías. Y acá tenemos una vista aérea del Puerto Nuevo de Buenos Aires. Y en la última parte, acá, quiero que vean como una chimenea. ¿Saben lo que es esto? No. Es la ex compañía argentina de electricidad. Ítalo Argentina. Exactamente. Y al lado se formó la Dársena F, que fue el primer lugar para aterrizaje de hidroaviones, que actualmente ya no está más porque van a hacer construcciones. Y en esta zona era lo que se llamaba el arenero norte de Buenos Aires, que actualmente todos estos areneros se usaron unas arte de graffiti muy hermoso con fauna y flora de la República Argentina. En este lugar tiene un origen muy importante en la historia, porque en el año 1926 un hidroavión que venía de España por el hermano del general Franco, Ramón, aterriza, hidroeliza, digamos, con el famoso Plus Ultra. Ese Plus Ultra actualmente se encuentra en el Museo Histórico de Luján. Sí, ya lo vi. Exactamente. Bueno, esto es lo que quedó abandonado a partir de 1960. ¿Se acuerdan que en una época no podíamos ingresar a Puerto Madero, que estaba totalmente prohibido? Más en el año 76, año 82. Es así que en el año 84 se establece la Ley Puerto Madero, donde comienza la restauración y lo que actualmente vamos a empezar a visitar, el nuevo Puerto Madero. Estas son las antiguas vías del ferrocarril. Actualmente es la avenida Moró de Justo. Claro. Observen todo esto. Ven toda la formación de justamente los canales, la zona de el sector de maniobras. Ven que no está ni el Sheraton en este lugar, que es la ley Sheraton, con los edificios Catalinas. Y acá tenemos el antiguo balneario de Buenos Aires, inaugurado en el año 1922, que es Costanera Sur, que es hermosísima. Y esto es la isla famosa que había hablado de Marquis, que es, digamos, un sector de construcción naviera, actualmente abandonada. Los sistemas de los canales, para que vean qué hermosa fotografía del año 1928. Y esto es Puerto Madero, y bienvenidos a Puerto Madero. Justamente Puerto Madero, en el año 1990 comienza la remodelación total, formando los antiguos hangares en zona de loft y también restaurantes. Puerto Madero actualmente tiene una extensión de 3 kilómetros aproximadamente de norte a sur, formado, digamos, por una gran cantidad de restaurantes. En la actualidad hay 125 restaurantes y cafeterías. Y también se ha conformado una gran cantidad de nuevos sistemas de edilicios que conforma una nueva visión y arquitectura en la ciudad de Buenos Aires, tomando las escuelas de Chicago y de los grandes arquitectos, entre ellos a Cloromindo Testa y a Peli, que es mundialmente famoso. Esta zona que vemos acá
es lo que nosotros llamamos Catalinas al norte. Acá estaría Dársena. Actualmente esto es el Banco de Comercio de China, se llama La Ventana. Lo hicieron a propósito debido a los vientos. Este es el Yacht Club de Puerto Madero, que tiene un restaurante fantástico. Y ahora vamos a comenzar a visitar qué podemos visitar en este hermoso barrio, que es el número 47. Es decir, que a partir del año 1996 se transformó el barrio número 47 de Buenos Aires. Y la extensión, para que ustedes tengan, de Buenos Aires, que es de 200 kilómetros cuadrados, en la actualidad tiene 202, porque esos 2 kilómetros cuadrados corresponde a Puerto Madero. ¿Alguna preguntita? No, ninguna. ¿No? ¿Ninguna? No. Bueno, acá tenemos una vista general con dos grandes museos. Este primero, que vemos aquí abajo, es Corvette Uruguay, traída de Inglaterra, y que fue la primera, digamos, corbeta naval a la Antártida, y rescató el navío Antarctic, y lo trajeron sano a salvo al Sueco en las campañas a la Antártida en el año 1903. Y este es nuestra hermosa fragata Sarmiento, fragata, que fue votada en el año 1962 y funcionó, 1879, y funcionó en nuestros mares desde el año 1886 hasta 1962, que empezó a funcionar la fragata Libertad. El famoso Puente de la Mujer, realizado, a ver, ¿se acuerda quién lo realizó? A ver si alguien sabe. Sí. El arquitecto Calatrava, ¿cómo es? Correcto, el arquitecto valenciano Calatrava, que ha hecho muchas obras de ingeniería. A ver, le voy a hacer una pregunta técnica. ¿Saben qué significa esto? No. Bueno, el artista, esto fue donado por el Hotel Hilton, que está a un costado. Simboliza una pareja de bailarines de tango. Ah, porque ahí murieron, murió los primeros bailarines del Teatro Colón. ¿Es eso? No, ¿Recordación a ellos? No, en Aeroparque fue frente a la costa del Club de Pescadores. Ahí fue en el año 1976. Sí, en el año 1976 los bailarines José Nelia y Norma Fontella. Exacto. Bien. Bueno, esto significa una pareja de baile bailando tango, la posición cuando la mujer se desliza en los pies del hombre. Es giratorio y tenemos por un lado esta parte nueva, ven que están construyendo los Skyline of Buenos Aires. Para mí. Eso es la parte de Puerto Madero, digamos. Puerto Madero. Esa es la parte, esta sería la nueva parte, y a partir del 2005 tenemos las grandes torres, la de Peli, de Alvear Icon, tenemos las donde asesinaron a Nisman, Le Parc. Luis, sí. Ustedes saben que en Irlanda, en Dublín, hay un puente que es muy similar a este, no es igual, pero es muy similar, que se llama el puente de los dos peniques. Porque cuando lo construyeron, tenían que pagar 2 peniques para atravesarlo, cada vez que lo atravesaran. Yo cuando lo vi dije, es el de Puerto Madero. ¿Quién copió a quién? Dije yo. En Sevilla también hay un puente similar. Claro, en Sevilla, por ejemplo, sobre las rías de Bilbao, también hay varias. Bueno, acá tenemos una vista general, lo que es actualmente es Skyline Buenos Aires, que es hermoso. Una vista general que tenemos ahí. Si vamos por la avenida Leandro Alem,
vamos a ver el edificio de estilo francés construido por Maillard, que es el edificio militar, y vemos todo este conjunto de edificios que es fantástico. ¿Ven? Observen lo que es. Esto es tomado desde el Parque Natural, Reserva Ecológica, y la antigua playa de Buenos Aires. Hermoso. Un edificio ahí, un departamento cuesta entre $1,5 millones y $2 millones aproximadamente. Esto es Catalinas al norte, todo este grupo de edificios, de bancos, la compañía IBM, entre otros, el banco Roberts, el banco francés, y el Yachting Club. Otra de las características de la ciudad es que de Puerto Madero, que todos los nombres dentro de Puerto Madero tienen nombres de mujeres. Importante en la historia argentina. Alguien mencionó la UCA. Bueno, acá tenemos la UCA, la Universidad Católica Argentina, que tiene también un museo, una capilla. ¿Y esto se acuerdan que funcionó alguna vez? Buenos Aires funcionó hicieron volver Tranvía, ¿se acuerdan? El trencito turístico era. El trencito turístico. Realmente lo hicieron, como siempre hacen muchas cosas en Buenos Aires, mal, porque tenía que haber salido desde Retiro y hubiese funcionado perfectamente. Pero turísticamente era muy lindo, lo trajeron de Holanda, porque fue, digamos, un contrato que hicieron con Holanda. Era hermoso. ¿Y esto saben qué es? ¿Saben qué es? A ver, quiero ver, a ver. Si recuerda algo de una compañía. Molinos Río de la Plata. Correcto. ¿Y en qué se transformó? En el hotel. En el Hotel Faena. El famoso Hotel Faena. Y ahí hay un show de tango, se llama Rojo Tango, que sale un poquito caro, pero yo voy muy seguido con turistas. Es un cabaret, Rojo Tango, y para que tengan ustedes una idea sale $200, $220. Regalado. Regalado para nosotros. Bien, esto es el Faena Hotel y también está el Faena Art, también que era parte del Molinos. Acá ven cómo está en la actualidad, digamos, de nuevo, Puerto Madero. La construcción, esto es la costanera, la reserva, como ya les había dicho, la fragata, que es un museo, la Corbeta Uruguay, que es otro museo. Otro museo es importante, es la Fundación de Fortabat. La Fundación de Fortabat. Esa está cerca de Buquebús. Exactamente. Y uno de los... Lola Mora. La Lola Mora, el monumento a las Nereidas. Justamente este fue una escultura que fue totalmente prohibida, que estaba antes al frente de la Casa de Gobierno, en la parte posterior, y lo llevaron. Y es una obra fantástica, cerca del ingreso al parque, en la Reserva Natural, y también del Museo de Calcos de la Cárcova, que es este. Los invito a que vayan a visitarlo, porque tiene obras maravillosas de grandes escultores argentinos que han hecho obras como aquí el Moisés David, la Victoria de Samotracia, y detrás de eso se encuentra el Lazareto también. ¿Saben lo que era el Lazareto? No. Sí, donde iban los enfermos de lepra. De lepra, justamente se encuentra uno de los lazaretos de la ciudad de Buenos Aires. Y en la cercanía de esto se encuentra también un monumento que no le damos mucha atención, que es también otro de los regalos de España a la Argentina. Son de los Reyes Católicos, que lamentablemente, como está cerca de un asentamiento, han destruido parte, digamos, de la obra que fue inaugurada en el año 1926. Está sobre... ¿Cómo? El que está de rodillas es Colón. Exactamente. Y cerca de ese lugar, alguien dijo
algo interesante. Perdón, no. Que es la Ciudad Deportiva de La Boca. Vamos a ver algunas de las esculturas que tenemos dentro de esta zona, que es muy cultural. Esto es el monumento a los guardacostas de la República Argentina. La figura está realizada en mármol de Carrara, simboliza a la Argentina. Qué hermosa. También, sí, Qué hermoso. sí, es hermosísima. Opa, perdón, las plazas de Buenos Aires, perdón, las plazas dentro de la parquización con nombres de mujeres. Esto son esculturas que se encuentran en la zona de los edificios, es a la poesía, obras de arte. Esa con la escalerita. Sí. Acá tenemos Fundación Fortabat, que es muy linda el museo privado. Muy bueno. El restaurante del Yacht, que es muy lindo cenar, pero acuérdense que la zona de Puerto Madero es cara para ir a almorzar o cenar. Hay restaurantes que muchísimos extranjeros le encanta. Entre ellos, por ejemplo, está la cabaña Las Lilas, la cabaña, entre otros, que cuesta un cubierto entre 5.000 y 6.000 pesos por persona. Pero ahora también, que no hay turistas. Sí, igual. Son carísimos. Bien, otra de las características es pasear por un lado, digamos, del lado contrario, donde están las dársenas que construyeron todos estos nuevos edificios, también preservando la misma altura, y hay cafeterías y restaurantes mexicanos, de pastas, entre otros. Y esto es el Hotel Hilton, es una zona también hotelera. Tenemos el Alvear Icon, el Hotel Hilton, el Hotel Puerto Madero, Apart Madero, y esto no es la diapositiva, Luis. ¿Cómo? Que no es la diapositiva, ¿o sí? El Hotel Hilton. No. Esto es el Hotel Hilton, la habitación Barbie. Es para los chicos. Sí. Ah, Barbie, ahora entendí. Por eso, dentro del Hotel Hilton hay una habitación que se llama Barbie. Entonces, si uno tiene un hijo y le encanta, es fanática de Barbie, puede quedarse en la habitación Barbie. Este edificio es fantástico, realizado por el arquitecto Peli, que es muy conocido mundialmente. Falleció el año pasado, hace 1 año y medio ya, y murió en Estados Unidos. Su firma está en Estados Unidos, y esto es el edificio de YPF. ¿Y saben qué es esto? Otra escultura bellísima, que fue inaugurada cuando vino Humberto de Samboya, que luego fue rey por un mes en Italia, en el año 1945, y esto es la de los leones, como el portón de los leones en San Marco. Claro. Este es el monumento al taxista, ¿se acuerdan los Fiat Di Tella? Es el famoso Di Tella de los 60. Todo esto es Buenos Aires, parece mentira que estamos hablando, y son cosas que uno a veces no lo ve. ¿Y esto dónde está, Luis? Eso está cerca del Hotel Hilton, cerca de la Glorieta. Y esto es parte de la memoria. Esto fue inaugurado cuando estuvo la visita de la reina, que ya no es más reina de Holanda, donde se encuentra la Plaza Holanda y aparece todas las, digamos, gigantografía de importancia, que es en un antiguo molinos o silo, y se encuentra en esa plaza, la Plaza Holanda, con la imagen de Ana Frank. Mira. Esto es todo lo que podemos ver, también arte pop en estos momentos. ¿Y esto? También se encuentra en una de las plazas dentro de los parques de Puerto Madero. Se llama tridimensional. Uno se coloca ahí y es como si el lápiz está por encima, digamos, de ese cuaderno.
Esto es Faena Art. Atrás de esto se encuentra el hotel de Icon, Alvear Icon, que en el último piso les recomiendo tomarse un traguito, un cóctel, y tiene una hermosa vista de Buenos Aires, piso 32. Y esto es el monumento a Fangio, de la compañía Mercedes-Benz. Y esto, ¿saben lo que es? El monumento al tango y al bandoneón. Exactamente, está cerca del edificio Peli y también del monumento a los taxistas. Ustedes yendo por la avenida de los italianos o la costanera a Chaval, o sea, la costanera sur, van a ver todos estos elementos uno al lado del otro, con la famosa glorieta. Y podemos ver la antigua bajada de Buenos Aires, digamos, la playa de Buenos Aires, y esta glorieta fue construida en el año 1922 al estilo de Jardines de Versalles. ¿La escultura de quién es? Ahí está. De Viale, el famoso de Viale, que salvó a una mujer embarazada en la famosa compañía de Carrasco cuando atravesaba el río de la Plata y se inundó, o sea, un vapor famoso. Y esto es la galería de los deportistas argentinos, que pusieron a Maradona, a Messi le sacaron la pierna, bueno, hicieron que ven todos los grandes deportistas argentinos. Y ahí tienen las escaleras antiguas, y enfrente tenemos el sector denominado Parque Natural de la Reserva. Observen lo lindo, hay 240 especies de aves. Ahora se hacen excursiones de avistaje de aves. También alguna bicha anda por el suelo, les comento. El Hotel Madero, ahí tiene un muy buen restaurante también. Otro de los hoteles, Apar, Madero, Faena, el Hilton, la entrada que es como si fuera un crucero, el Alvear Icon, y este era el Ritz. En la isla de Marqui iban a hacer este hotel, con el centro del cine. Iban a ser como una mega Hollywood, que nunca se hizo. Y está totalmente abandonado. Esto iba a ser, pero por la pandemia, el Hotel Ritz Carlton. Hermoso. ¿Es una maqueta o quedó aquí? Es una maqueta, no lo pudieron construir. Acá tenemos una vista general de los parques. Y, por supuesto, el monumento a Ana Frank, que le había dicho a ustedes. Y esta zona comienza el Puerto Nuevo. Ven que se acuerdan que les dije el sistema de Peine, A, B, C. Y es el puerto netamente comercial que no está regenteado por puertos argentinos, sino por una compañía árabe. Por eso el puerto de Buenos Aires es uno de los puertos más caros del mundo, porque tiene que estar dragado constantemente para poder ingresar. Y también en estas dársenas entran los cruceros. De gran calado, menos el Queen Mary no puede. Celebrity, Norwegian, Regent, MSC, Costa y la estación terminal turística que se inauguró hace 10 años es Quinquela Martín. Esta es la compañía de electricidad, ¿se acuerdan que es de estilo Art Deco? Fue construida en el año 1932. Estos son la zona arenera de Ragazzoni, Sagazzoni, Ron, entre otros que fueron los que pintaron los antiguos areneros. El antiguo Silo de Buenos Aires, que esto fue una obra de ingeniería de primer nivel hasta el año 1940. Ahora no se utiliza para nada. Dársena Norte, ¿se acuerdan que les marqué el Yacht Club? ¿Se acuerdan? Es este. Cuando uno sale por buquebús, taca, 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 se va con $1 millón para Uruguay. Hay que tener un pensamiento.
Y como buen lugar de puerto, tiene que tener un equipo de fútbol. Y el equipo de fútbol existe. Club Atlético Puerto Nuevo. Existe un equipo de fútbol, justamente en Puerto Nuevo. La extensión del Puerto Madero, Dock Sud y Puerto Nuevo, y en total son 34 kilómetros de norte a sur. Esta es una vista de que hemos visto, ¿se acuerdan antes? Del año 37 con el Cábana. Bueno, Dársena Norte actualmente. La estación terminal Quinquela Martín. Buquebús, por supuesto. El casino, porque Buenos Aires tiene el casino que fue traído del río Mississippi, los steamboats. La ciudad deportiva de La Boca, que actualmente está totalmente abandonada. Cuando se inauguró, habían puesto en esta fuente vino. No sé, y era re difícil subir con los Ford Falcon y los Fiat este puentecito y uno quedaba arriba. Y se formó el primer autocine de la ciudad. Esto es Dock Sud. Esto está totalmente abandonado. Y se quiere hacer todo. Miren lo que está en la actualidad. Una lástima, porque era hermosísimo. Era muy lindo, una lástima que lo hayan dejado. Sí, así. sí. La compañía Ferry Colonia Express. Y por supuesto, para dar finalizado esto, uno de los proyectos que estuvo funcionando 2 años era hacer como la Vía Veneto, como Venecia. Un gondoliero. Actualmente hay una escuela de kayak, se hace kayak. Pero tuvimos nuestra pequeña Venecia sobre los canales. Funcionó 2 años, pero era carísimo. Bueno, hemos llegado un poco al final de este barrio, un barrio donde hay restaurantes de élite, como ya en la semana le voy a mandar a Emiliano lugares donde pueden visitar, comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Les parece bien? Tenemos que encontrar quien nos invite. A ver, vamos a uno. A ver, Emiliano. A ver, ahora sí me meto como moderador. Ahí está, te escuchamos. ¿Quién quiere hacer alguna consulta, algo para decir, alguna opinión, alguna pregunta? Levante la manita y comenzamos. A ver, Ana María. A mí me pareció muy interesante porque la verdad que muchas de las esculturas que mostró Luigi yo no las conocía. He ido a Puerto Madero, he recorrido no todo, pero la de los taxistas, la de Fangio, todo eso yo no lo había visto nunca. La de Ana Frank tampoco, así que me resultó muy interesante. Esto es lo lindo de estos encuentros, encontrar cosas de nuestra ciudad que nunca la vemos nosotros, la vemos pasar. Y yo como ojo clínico, como profesional, quiero mostrar esto, justamente porque es lo lindo que tiene Buenos Aires. En el Puerto Madero hay 75 esculturas. Ah, mira. Ajá. Y los museos, ven la cantidad de museos que hay y uno no se da cuenta. Perfecto. Susana, levantaste... En la Perdón, Diana, ciudad perdón. que no vemos realmente, porque yo también me quedé asombrada porque realmente un montón de lugares mostraste, Luis, que ni los conocía. Así que pero muy interesante. No sé si en esta segunda clase nos das algunas preguntas. La semana pasada creo que nos habían quedado algunas preguntas que nos dejaste para que averiguáramos. Exactamente, después me las mandan, se las mandan a través de Emiliano y yo voy a hacer una segunda encuesta con todos los topics de restaurantes, museos, esculturas para que tengan ustedes. Fantástico. Perfecto, a ver, disculpen. Perdón. Susana, que levantaste la manito, puede ser que quieras hacer alguna consulta. Susana Fernández. Sí, yo me incorporé hoy. Me gustó mucho la charla y quería saber si hay posibilidades de ver la charla anterior. Sí, Susana, no hay ningún problema. Yo te la envío por mail, ¿sí? Perfecto. Hoy a la brevedad o mañana más tardar yo te envío el primer Gracias, encuentro para que lo puedas ver. Y este encuentro también se va a compartir, ¿sí? Junto con el material que vamos a ir armando con Luis,
¿sí? Para que también tengan un punteo, un resumen, como dijo anteriormente el profe, de todo lo que vimos hoy de lugares de interés. ¿Les parece bien así? Que nos manejemos? Perfecto, Emiliano. Yo Muy quería hacer una pregunta. Perdón, voy a detener la grabación. Ahí está, así ya nos relajamos.